con esta canción? A lo mejor tú la oyes y tú dices, wow, tiene palabras a lo mejor un poco complicadas, se ve que no es de el worship de ahora, se ve que es de hace ya un tiempo atrás. Esta canción es de los años 1800 y la escribió este señor, se llamaba Horacio Spafford. Y si hay una persona que puede calificar o si podemos hacer un ranking de hop modernos actuales, no, pero modernos del 1500, 1600 para adelante, este señor podría fácilmente calificar como un hop moderno. El señor era un abogado exitoso en California, tenía dinero, tenía propiedades, tenía una bella familia, tenía 5 hijos. En 1870 su hijo menor de 4 años muere con escarlatina, era como una fiebre con erupción y algunas cosas más que produce esta enfermedad. Fallece, se le quedan 4 hijos. Luego en 1871 hay un incendio grande en Chicago y este señor pierde casi que todas sus propiedades en ese incendio. Así que lo pierde todo. Se quedó con poco, pero aún seguía siendo un abogado de renombre. Entonces, con el capital que él tenía, él decidió hacer un viaje a Europa. Dice, bueno, estamos estresados aquí, vamos a llevar a mi familia de viaje a Europa en barco. Y cuando se van a montar en el barco por situaciones, tiene que quedarse en Estados Unidos, ya con el boleto comprado, tiene que quedarse para atender cosas sobre el incendio y sus propiedades, pero sí lleva a su familia, sí le dice a la familia, oye, vayan allá a Estados Unidos, yo después me incorporo con ustedes, y a Europa, me incorporo y pásenla bien. Eso pasó en el 1873. Pero el 22 de noviembre de ese año el barco choca con otra fragata y se hunde y mueren sus 4 hijas. Y solo quedó ella, solo quedó la esposa. La esposa le envía un telegrama, que es ese que está ahí ahorita. Desde aquel tiempo ya la Western Union era compañía de telegrama. Y dentro de las pocas palabras que se pueden apreciar, la esposa le dice, salvada yo sola, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? Entonces, este señor se embarca, toma una embarcación y va para Europa a recoger a su esposa. Y en medio de esa travesía, él hace esta canción que tú y yo acabamos de cantar ahorita. De paz inundada, mi alma, mi gozo va a estar. Estoy bien, gloria a Dios, tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Y yo me gustaría preguntarte, si te pasa algo parecido, ¿serías capaz de componer esa canción? Ahorita estábamos en la mañana y algunas chicas de la alabanza me estaban preguntando, oye, el coro, ¿por qué es tan corto? Estoy bien, tengo paz, gloria a Dios, ya no dice más nada. ¿Seríamos capaces de que nuestra alma llegue a ese entendimiento? Mis hermanos, esto es un hop moderno, pero a donde quiero hacer énfasis o comenzar es en la pregunta de la esposa del telegrama. ¿Qué debo hacer? Me quedé yo sola. ¿Qué debo hacer? Y muchas veces en la vida, a lo mejor no nos pasa eso, pero a lo mejor nos pasan cosas, situaciones difíciles que nos quedamos y decimos, ¿y ahora qué hago? ¿Qué debo hacer? Y Santiago, capítulo 1, versículo específicamente del 1 al 7 y del 12 al 18, responde esa pregunta. El libro de Santiago es como algo entretejido. Y los temas, Santiago no va de un tema y brinca a otro y brinca a otro. Los temas en Santiago están entrelazados. El tema de la sabiduría, por ejemplo, está en capítulo 1, se encuentra en el capítulo 3. Y a medida que vayamos estudiando el libro, vamos a ver que vamos a estar saltando
Porque si alas uno es como si estuvieras alando. Tienes que alar todo el suéter o todo el cuadro. Entonces, primeramente, ¿quién era Santiago? En la Biblia hay 4 o 5 Santiago dependiendo de cómo los contemos. El nombre israelí eres Jacob o Jacobo. Pero a nosotros por la traducción, se pasó para el latín, demás, llegó como Santiago. Pero ¿quién era este Santiago? Este Santiago era nada más y nada menos que el hermano de Jesús. El hermano menor de Jesús. Yo quiero que tú pienses en esto. Imagínate crecer con un hermano mayor que es perfecto, que es santo, que nunca hace nada malo. Y ya esto es especulación, pero imagínense, María, ¿y por qué no eres como Jesús? Y borren eso de su casete, porque es especulación y eso no está en la Biblia. Pero él creció bajo la sombra de un hermano santo. Y la misma Biblia da testimonio. Juan capítulo 7, versículo 1, dice que ni aún sus hermanos creían en él. O sea, la familia de Jesús no creía en Jesús. Entonces Santiago no creía en Jesús. Tanto así que en Marcos capítulo 3 versículo 21 dice la palabra de Dios que en una ocasión cuando Jesús estaba hablando, llega a su familia y dice, vamos a recogerlo porque este se ha vuelto loco, está loco. Entonces lo tenían, no creían en él, no creían en Jesús y también lo tenían por una persona loca que se había ido de mente. Pero en 1 Corintios capítulo 15 versículo 7 pasa algo muy importante que Pablo relata. Este Santiago, incrédulo, medio hermano de Jesús, tuvo un encuentro sobrenatural con el Cristo resucitado. Con su hermano. Y este encuentro lo hizo cambiar radicalmente. Luego de esto, Santiago empezó a ser una de las figuras principales en la iglesia, columna principal en la iglesia. Según mismo Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 9. Y era tan respetado, no solo por los creyentes en Jerusalén, sino por los no creyentes. Lo veían tan piadoso que se ganó el apodo de rodillas de camello, pues se pasaba mucho tiempo orando. Parece que quería estar en comunión más cerca con su hermano. Pero aparte de eso, cuando se llevan a Pablo ya para Roma, el sumo sacerdote de ese tiempo se quedó muy frustrado y ordenó la muerte de este Santiago en el año 62. Y la conmoción que hubo en Jerusalén por esto fue tan grande que el que estaba gobernando de Roma tuvo que deponer al sumo sacerdote. Tuvo que deponerlo. Entonces ese Santiago, un Santiago que era muy crítico para las personas que eran ricas y estaban oprimiendo a los pobres, estaba arriba de ellos, sus críticas estaban constantemente arriba de ellos. Una persona que estaba en comunión con Dios, una persona que era el apóstol, uno de los apóstoles, no de los 12, sino de los que a Cristo se les reveló. Este es el que vamos a leer y del que vamos a aprender. Y el tema central de la carta de Santiago es ese que está ahí abajo. La verdadera fe o la fe verdadera produce obra genuina. La fe que es real produce obra genuina. Eso lo vamos a ver en toda la carta. Entonces, Santiago comienza diciendo, y ya del versículo 1 ya hay enseñanza. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ya ahí tenemos una enseñanza. Porque imagínense el pedigrí o imagínense el recorrido o la posición de Santiago. Todo el récord que él tenía personal y cómo él pudo haber empezado su carta. Yo voy a poner varios ejemplos. Él pudo haber empezado su carta así: Santiago, de la tribu de Judá, y es verdad, de la tribu de Judá, de la casa de David, del linaje real de los reyes de Judá. Si nosotros leemos eso en el versículo 1, pues es alguien importante. O a lo mejor, Santiago, el mayor de los hermanos de Jesús, el Hijo de Dios encarnado.
O a lo mejor Santiago, pastor de la primera iglesia cristiana del mundo. O Santiago, compañero de mucho tiempo de Pedro, de Juan, de Pablo y el resto de los apóstoles. Él pudo haberse identificado como él quería. Él pudo haber mencionado muchas cosas, pero como único se identifica es como Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Era lo único que interesaba. Era lo único que interesaba. Y las credenciales en el reino de Dios más importantes son la humildad y la relación que tenemos con Cristo. No hace falta más nada. Cuando vayamos a identificarnos como creyentes, no nos hace falta decir somos doctores en teología, somos pastor de la iglesia tal, somos no sé qué. Sigamos el ejemplo de Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. No como la película del gladiador, yo soy Máximo, legionario de los comandantes de no sé qué cosa, y es una descripción tan larga. En el reino de Dios, lo que nos debe identificar a nosotros, somos hijos de Dios, somos siervos de Cristo. Se identifica como un esclavo de Cristo, no como otra cosa. Y lo hace a propósito porque en su carta, vamos a ver más adelante, hoy no, pero más adelante, que una de las cosas que él ataca es ese orgullo arrogante que las personas a veces quieren manifestar lo que tienen para ser alguien. Pero Dios dice, no, tú no tienes que ser nadie en base a tus títulos, en base a tu conocimiento, en base a tus relaciones. Tú tienes que ser alguien en base a tu conexión conmigo, no con más nada, no con más nada. A las 12 tribus, versículo 1 todavía, a las 12 tribus que se hayan dispersas por el mundo, saludos. La mayoría piensan que le estaba escribiendo a aquellos cristianos judíos que estaban siendo perseguidos y que habían tenido que salir de Jerusalén, y no solo de Jerusalén. En aquel tiempo un emperador romano que se llamaba Claudio estaba sacando de Roma a todos los cristianos, a todos los judíos también, y los cristianos estaban sufriendo eso también. Que Dios no lo permite. Imagínense que venga alguien, haga la guerra, le gane a la nación de México, y que de pronto ponga una ley y diga a los cristianos les vamos a quitar todas sus posiciones, les vamos a sacar de sus casas, o que nieguen la fe. Sí. ¿Cómo tú te sentirías si de pronto te sacan de tu casa, te sacan de tu comodidad, te sacan del aire acondicionado a 24 grados y te ponen en el calorcito de 45 y no tienes un electrolito ni nada? ¿Cómo tú te sentirías? Pues estas personas estaban sufriendo esto. Y Santiago le escribe a ellos, a los que están dispersos por el mundo. Saludos. Y se piensa que fue escrita 15 años después de la muerte de Jesús, 20 años después de la muerte de Jesús, antes del año 50. Es una de las primeras cartitas de la Biblia. Hermanos míos, considérense muy dichosos. Fíjense cómo empieza. A los que están dispersos, yo sé lo que están pasando. Versículo 2, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. En otras versiones dice paciencia. Y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. En primer lugar, vamos a ver varias cosas de aquí ya. En primer lugar, nos está diciendo Santiago que la prueba, y esa palabra prueba puede tener dos significados distintos, ahorita los vamos a ver, pero que la prueba va a llegar a la vida de nosotros. No lo podemos evitar. Mi hermano y mi hermana, amigo que estás acá, no puedes evitar que llegue a la puerta de tu casa, que rompa la puerta de tu casa y diga, llegué, estoy aquí. Los problemas no los podemos evitar. De alguna manera u otra van a llegar. Eso es algo que Santiago deja claro. Y lo otro que Santiago deja claro es que son diversos. No es que el problema va a venir de uno en uno, sino que los problemas pueden ser diversos. Esa palabra diverso
puede significar muchos, puede significar varios, puede significar multicolor, puede significar multiforme. Y yo creo que tú y yo estamos adaptados a que los problemas vengan y las situaciones vengan así a nuestra vida. Que no vengan de uno en uno, ni que vengan, no, con este puedo, con este yo creo que puedo, que venga ese. No, cuando llega un problema a nuestra vida, nos remueve el piso. Como le estaba removiendo el piso a estos lectores de la carta. Pero esta palabra prueba, y ahí está en mayúscula, esta palabra prueba puede significar dos cosas en el griego. Puede significar una prueba que tiene que ver con tu fe, que pone a prueba tu fe, o literalmente tentación. Puede significar las dos cosas. Entonces, escuchen lo que dice Santiago. Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Santiago del 1 al 7 nos habla de esa primera parte, de las pruebas que desafían nuestra fe. La segunda prueba, la segunda vez que aparece en nuestro español, la palabra prueba no es la misma en el griego. En el griego, esta última, dicen, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Ahí lo que está diciendo es que cuando tu fe es probada, y en el griego esa palabra se asocia como cuando tú pruebas los metales preciosos, como si los pones en un crisol para quitarle las impurezas. Y el propósito que tiene Dios, porque Dios es el que tiene ese propósito y lo vamos a ver más adelante, con las pruebas es que nuestra fe sea purificada. Es ese. Es que nuestra conexión con Él sea más intensa, más íntima. Nuestro Dios es como un entrenador. Él no envía las pruebas a nuestra vida para quebrantarnos y para rompernos para siempre. Aunque las pruebas en un sentido nos rompen, pero nos rompen para bien. Lo que hacen es, Dios es más bien como un entrenador. Te va entrenando, va fortaleciendo tus músculos de la fe y te va dando la dieta necesaria que tú ocupas para alcanzar una meta. Tú y yo estamos caminando a una meta. Las pruebas cuando llegan a la vida de nosotros para probar nuestra fe, lo que está pasando simplemente es lo que sucede en la semilla, en la parábola del sembrador y la semilla. Es para ver en dónde cayó la semilla, en qué terreno cayó. El mismo Jesús dice en esa parábola, el sembrador sale a sembrar y echa semillas y se le caen semillas al lado de la carretera. Luego se le caen, echa semillas en el campo, pero ahí hay tierra, pero no tienen profundidad, sino que hay piedra, sale y se quema. Y luego la semilla cae en otro lugar donde hay tierra, pero hay espinos, y cuando crece los espinos la ahogan, se seca. Y luego la semilla cae en tierra que es buena y da fruto. 100, 30, 60, da fruto. Y Santiago le está hablando a personas, le está hablando a los hermanos cristianos que están dispersados. Y lo que está diciendo es, ustedes, estoy convencido que son de los que tienen el buen terreno. De aquellos que van a perseverar, porque dice, la prueba de tu fe te va a dar paciencia o te va a dar perseverancia. Eso es lo que Santiago le está diciendo. Mi hermano, todos estamos en un sentido expuestos a las mismas pruebas. Son las tres mismas del terreno que habla Jesús. Póngase a pensar. El que cae, la palabra que cae en la carretera, dice que esa ni germina porque vienen las aves del cielo y se la llevan, y lo que Jesús interpreta de eso o da la interpretación es que cuando alguien le habla la palabra y le entra por un oído y le sale por el otro, fue que Satanás se la arrebató. Ya, llegó el enemigo y se la arrebató. Pero luego hay otro tipo de tierra que llega a la palabra y la recibe con gozo. Llega el evangelio y se recibe con gozo.
Pero cuando empiezan los problemas de la vida, cuando empiezan estas pruebas de la vida, dice que no tiene firmeza y se seca y la fe desaparece. Pero hay otros que son otros tipos de pruebas también, que ya no son problemas más bien, sino cuando llegan los afanes de la vida, cuando llegan las riquezas de la vida, cuando llega como que la vida te va bien, pues también la fe se seca. Y todos estamos expuestos a eso, a esos tres terrenos. Porque a la vida nos llegan problemas, a la vida nos llega afán, a todos. A la vida nos llega momentos buenos, momentos wow, momentos tristes, momentos alegres, momentos de escasez, momentos de amplitud. Pero el cómo respondemos, el cómo tú y yo respondemos, es lo que evidencia en el terreno que la palabra o la semilla está sembrada. La prueba de nuestra fe produce perseverancia. Y la perseverancia debe llevar a cabo a un feliz término. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de la prueba? Santiago lo dice, para que tú y yo seamos perfectos. Para que tú y yo maduremos en nuestro carácter. Para que tú y yo adquiramos un carácter conforme a la imagen de Cristo. Eso es lo que quiere Dios. Filipenses 1:6 dice, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Hay una meta que Jesús está siguiendo en nosotros, nos está perfeccionando para algo. Y cuando leemos Filipenses 1:6 decimos, wow, qué promesa de Dios más buena. Dios, el que comenzó la obra en nosotros, la va a perfeccionar hasta que Cristo venga. O sea, estamos asegurados. Pero eso implica que nuestra fe va a ser probada. Va a ser probada. Va a ser sometida en el crisol. Y eso va a evidenciar el terreno en el que fue sembrada. Si fue un terreno que llegó y se fue, si fue un terreno que no tenía tierra y cuando vinieron los problemas ahogaron la fe, o si fue un terreno que cuando vino el afán también ahogó la fe, o si fue un terreno que aunque venga el afán, aunque venga el problema, aunque venga la situación, perseveramos y tenemos paciencia. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Recuerdan el telegrama? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora que perdí a mi hijo, que perdí a las propiedades de la casa, que perdí a mis 4 hijos en el mar? ¿Qué hago ahora, esposo? ¿Qué hago en esta situación en específico? Santiago dice lo que tenemos que hacer. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, o si a alguno de nosotros les falta sabiduría, pídasela a Dios y Él la dará. Mi hermano, yo estoy seguro y convencido de que a ti y a mí nos falta sabiduría, que no somos omnisabios, no tenemos la sabiduría de Dios. Y yo por lo que estoy casi seguro que a ti y a mí constantemente, cuando lleguen las situaciones y nos llegue esa pregunta a la mente, ¿qué debo hacer? Santiago responde, pide sabiduría. ¿Saben que esa es una promesa garantizada? Escuchen lo que dice Santiago. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídansela a Dios y Él se la va a dar. Garantizado. Pues Dios da a todos generosamente y sin menospreciar a nadie. ¿A nadie? Si tú quieres sabiduría, pídesela a Dios, te la va a dar. Pero Santiago no está hablando de esa sabiduría solamente que es teológica para entender la palabra, para poder enseñarla. Santiago está hablando de una sabiduría práctica, de una sabiduría para la situación en la que estábamos viviendo o para la situación en la que ellos estaban viviendo. Eso es lo que está diciendo Santiago. Pídesela a Dios. Te falta sabiduría. ¿Quieres saber qué tienes que hacer en esta situación específica? Pide sabiduría. Pero pide con fe. Versículo 6. Sin dudar. Porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento.
Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, cosa alguna, ni sabiduría ni nada. Es indeciso y es inconstante en todo lo que hace, en todo lo que hace. O sea, te falta sabiduría, no sabes qué hacer en una situación específica, ahí tienes la promesa de Dios. Pídele, Él te la va a dar, pero pide con fe. Recuerden Hebreos 11, sin fe es imposible agradar a Dios. Hay que pedir la sabiduría con fe, sin dudar. Y Santiago adrede está usando, me parece a mí, estaba usando palabras parecidas a lo que sucedió con Jesús en la barca, en la tempestad. En el griego, esas palabras se parecen muchísimo a las palabras de los evangelios. A las olas le dicen no euroclidón, pero le dicen clidón, que son las olas bravas. Pone la ilustración de un barco que se mueve de aquí para allá por las olas del mar. La palabra indeciso, esa la acuñó el mismo Santiago. Él la hizo, quiere decir literalmente de doble alma. ¿Cómo se evidencia una persona que es indeciso, que es inconstante en todo lo que hace? En este sentido y en este contexto, simple. Quiere hacer la voluntad de Dios, pero quiere hacer su voluntad también. Es como, Señor, que se haga mi voluntad, no la tuya. Yo quiero esto y voy a hacerlo por todos los medios posibles. Yo sé que tú dices que no, que en tu palabra claramente dices que no, pero yo quiero darle una vuelta y quiero esto, Señor, y quiero esto. Eso es una persona inconstante. Eso es una persona que no es sabia, porque la sabiduría tiene que ver con el conocimiento que tú tienes, aplicarlo y discernirlo de una manera que te va a ir bien. Entonces, una persona de doble ánimo, una persona de doble ánimo es aquella que quiere hacer su voluntad por encima de la de Dios. Tan sencillo como eso. O que pruebo una cosa y no le funciona y luego voy para esta a ver si me funciona, pero no he ido todavía a Dios, estoy buscando mis opciones. Y a veces somos así, a veces hacemos plan A, plan B, plan C, pero oye, no hemos consultado con Dios todavía a ver qué es lo que Dios quiere, a ver cómo Él quiere que nosotros actuemos en esa situación. ¿Por qué a veces cedemos? ¿Por qué a veces el gozo se nos bloquea? ¿Por qué a veces no sabemos qué hacer? Nos falta sabiduría. A todos. Solamente es que pedirla. Pudiera hacer algo como, Señor, en medio de esta pérdida, en medio de este dolor, te pido sabiduría, ayúdame. Tan sencillo como eso. Una oración sincera. A modo de ilustración, no nos va a dar tiempo, pudiera hacer otra predicación de esto. Otro pasaje que habla de la sabiduría en Santiago. Dice así, capítulo 3, versículo del 13 al 18. ¿Quién es sabio y quién es entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta. La sabiduría es aplicar el conocimiento que tenemos de una manera que podamos discernir el propósito de Dios. Por eso Santiago dice, ¿quién es sabio? Al que es sabio que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas en humildad, que le da su sabiduría. Por eso Santiago empieza, Santiago siervo de Jesucristo, no Santiago el superapóstol. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, no es espiritual y es demoníaca, en otras versiones diabólica. O sea, hay dos tipos de sabiduría, así como hay dos tipos de personas, el que pide con fe y el que es inconstante en todos sus caminos, así también hay dos tipos de sabiduría. Una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. ¿Y cómo se evidencia ese tipo de sabiduría? Porque hay envidias amargas, hay rivalidades en el corazón, aunque tú puedas tratar a una persona hipócritamente, en tu corazón estás actuando con sabiduría porque no quieres el bien de esa persona, lo que quieres es el mal.
Eso es una sabiduría diabólica, según Santiago. Dice, y esa no es la que desciende del cielo, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Cuando nosotros ya no estamos procurando el bien de la otra persona, cuando nosotros estamos poniéndonos por encima nuestras prioridades, nuestras comodidades, por encima de todo lo demás, incluido Dios, eso es una sabiduría que no es celestial. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura. Pura. No hay nada impuro ahí. Y además es pacífica. Intenta mantener la paz. Es respetuosa. Es una sabiduría respetuosa. Es dócil. No dócil en el sentido de que a todo lo niega, incluso sus propios principios. No dócil en el sentido de que vamos a convivir, vamos a amarlo, vamos a respetarnos en gracia. Es dócil. Llena de compasión y de buenos frutos. Es imparcial. La sabiduría celestial es imparcial y es sincera. Es sincera, sin hipocresía. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Oye, ¿qué tiene que ver justicia con sabiduría? En la sabiduría ahí evidenciamos la justicia y la paz de Dios. Y la paz no es lo más importante, porque Dios es lo más importante. Y cuando ponemos algo encima de Dios, ya eso es idolatría. Pero producto al tener la sabiduría celestial, aquella sabiduría que desciende del cielo, entonces muy probablemente vas a tener paz. No te estoy diciendo que no vas a tener problemas, te estoy diciendo que en medio de los problemas vas a tener paz. Porque esa es la sabiduría que Dios te quiere y me quiere regalar cuando le pidamos a Él. Primera parte, recuerden, prueba, lo que significaba era que era una prueba para nuestra fe. Podría significar eso, pero también puede significar tentación. Es lo que vamos a ver en la segunda parte. Versículos del 12 al 17. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona. Y la corona ahí no es una corona de un rey, sino la palabra viene siendo como una guirnalda que le ponían a los que combatían o a los que estaban en un deporte de carrera o en aquel tiempo, lo que sea, cualquier deporte, y ganabas, entonces te ponían como la corona del vencedor. Recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes le aman. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Si algo tenemos claro desde que comenzamos a caminar en la iglesia es que Dios es santo, santo, santo. Y eso implica que en Él no hay maldad, ni Él puede hacer maldad. Y Santiago lo que está diciendo sencillamente es eso. Dios no puede tentar a nadie. Bueno, y si no puede tentar a nadie, ¿cómo es que funciona? ¿Cómo es que funciona esto? Porque tú y yo somos tentados. Todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. ¿Qué está diciendo Santiago? Versículo 15. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. ¿Qué está diciendo Santiago? Tan sencillo como esa ilustración que está ahí. En nosotros hay algo, hay un deseo dormido. Y hay algo externo que nos llama la atención. Y cuando somos atraídos a eso, ahí está la tentación. Y si el pececito muerde el anzuelo, ¿qué pasa? Hacemos ceviche, el domingo nos comimos los... Exacto, hacemos el ceviche. ¿Cómo creen que comimos ceviche el domingo? Pues fuimos a pescar, los hombres pro de la iglesia, y los peces mordían el anzuelo. Híjole,
Y eso mismo pasa con la tentación. De hecho, la palabra ahí que habla sobre que somos seducidos es una palabra que también se puede usar para cebo de pesca. Así que el punto está que somos tentados de nosotros mismos, dentro de nosotros. La tentación, mi hermano, no conoce límite. No respeta ningún título. Un pastor escribía esto. No tiene favoritos. Ignora todos los obstáculos humanos. No le importa la hora del día o de la noche y puede tener un camuflaje en cualquier situación. Está preparada para atacar en cualquier momento. La tentación tiene muchas caras, porque tú y yo no somos tentados a lo mismo. Este autor dice, las caras pueden ser robar, mentir, chismear, hacer trampa, envidiar, luchar por la popularidad, competir por el poder. La lista puede ser interminable, interminable. ¿Qué hacer cuando somos tentados? Santiago ya respondió, pidan sabiduría a Dios, pidamos sabiduría a Dios. En primer lugar, mis hermanos, la tentación siempre está presente. Aún aquí, ahorita, la tentación siempre va a estar presente. Que Dios no lo permita, pero a lo mejor estoy predicando y tú estás pensando, oye, ¿cómo puedo hacer para ganarme 1,000,000 y ya no tener que trabajar más? Es que no está mal, pero ya cuando tu vida gira en torno a la codicia, oye, sí. En segundo lugar, Dios nunca provoca la tentación. Hay un pastor que se llamó Bonhoeffer, que este fue un pastor que se opuso a Hitler. Hizo un comentario sobre esto que hasta ahorita es uno de los mejores que he leído y quisiera compartirlo con ustedes. Dice, en nuestro cuerpo hay una inclinación dormida hacia el deseo, que es a la vez repentina y feroz. Está dormida, pero se enciende, se conecta el switch y es repentina y feroz, con poder irresistible. El deseo se apodera de nosotros. De repente se enciende un fuego secreto y latente. El cuerpo o la mente arde y está en llamas. No importa si se trata de un deseo sexual o ambición o vanidad o deseo de venganza o amor a la fama y al poder o codicia por el dinero o finalmente ese extraño deseo por la belleza del mundo y de la naturaleza. La alegría en Dios está en camino de extinguirse en nosotros mientras más avanzamos. Es como la tentación está aquí y Dios está aquí. Salud. Y mientras más nos acerquemos a la tentación, nuestro deseo por Dios se comienza a extinguir. La alegría por Dios comienza a decaer. En ese momento Dios es completamente irreal para nosotros. Ya cuando estamos siendo tentados a algo y ya hemos decidido a ir a esa tentación, si es al enojo, si es a lo que sea, Dios se vuelve irreal. Pierde toda la realidad, perdemos la realidad de Dios en nuestra mente y solo el deseo que hay en nosotros se apodera de nosotros. La única realidad en ese momento es la tentación, es el cebo y es el diablo. Satanás no nos llena en este momento aquí de odio a Dios, sino más bien lo que intenta es que nos olvidemos de Dios. El ejemplo clásico en la Biblia que se habla de tentación y referente a la tentación sexual es David. ¿No? David, el rey David, pecó con Betsabé. Pero una de las cosas que me llama la atención de esa historia y es digno de atemorizarnos o que podamos ver como temor, es que si el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios y pudo caer, ¿qué de nosotros? Por eso que la Biblia dice que el que esté firme, el que se sienta firme, bueno, no se confíe. No se confíe. También la palabra de Dios, versículo 15 en Santiago, cuando el deseo ha concebido engendra el pecado
Y el pecado, una vez se ha sido consumado, da luz a muerte. Pero ¿a qué muerte se estará refiriendo Santiago aquí? Porque si cada vez que tú y yo pecáramos, entendiéramos esa muerte como muerte literal, ni tú ni yo estuviéramos aquí, ni ningún ser humano estuviera aquí. Entonces, para la mente de Santiago, aparte de esa muerte que era una muerte física, también entendía la muerte como un camino y la vida como un camino. De hecho, el libro de Proverbios trata a la muerte como una senda y la vida como otra senda. Dios en Deuteronomio también le dice al pueblo judío: he aquí hoy te pongo el camino de la vida y el camino de la muerte. Escoges esto y vas a vivir, escoges esto otro y vas a andar por el camino de la muerte. Entonces, ¿qué está diciendo Santiago acá? Cuando nosotros decidimos seguir el camino de la tentación, cuando nosotros decidimos ya ese camino, estamos transitando por un camino que te va a llevar a la destrucción. Y yo estoy transitando por un camino que me va a llevar a la destrucción. Y los cristianos judíos lo entendían perfectamente, los primeros cristianos lo entendían perfectamente. Es por eso que Santiago les dice: hay que ser perseverante en las pruebas, no claudicar, no doblegarse ante las pruebas, que prueben nuestra fe. Y número 2, hay que ser perseverantes y no claudicar tampoco ante las tentaciones. Con ninguna de las dos formas. Porque Dios a través de las pruebas, aunque no nos tienta, pero a través de las pruebas, está preparándonos para la meta. Y quiero preguntarte a ti, y quiero preguntarme a mí en esta mañana: ¿te estás preparando para la meta? ¿Te has dado cuenta de que en esta vida son pocos años y luego hay una meta? ¿A cuál meta te estás dirigiendo y a cuál meta yo me estoy dirigiendo? ¿A la meta que Dios tiene preparada para ti? ¿Vas por la senda de la vida para alcanzar la meta de la vida, o estás transitando, estás doblegándote ante la tentación y estás transitando por la senda de la muerte? ¿En cuál de las dos estás hoy? ¿Cuál de las dos? ¿En cuál de las dos estás tentado, si me dan permiso de usar la palabra, a seguir? ¿Qué senda? En cuarto lugar, Santiago, que la tentación florece en un pensamiento inconstante. En un pensamiento que se deja engañar fácilmente. En un pensamiento que no está arraigado en la palabra. Recuerden, en el año comenzamos como cimentados en la verdad. Ahorita estamos en la parte de creciendo a la imagen de Cristo. Y he hablado: pídele sabiduría a Dios. Cuando estés en problema, cuando estés en tentación, cuando no sepas qué hacer, pídele sabiduría a Dios. Y cuando creas que sabes qué hacer, igual pídele sabiduría a Dios. Pero ¿cómo Dios nos va a dar la sabiduría? ¿A través de qué? Dios puede abrir los cielos y escribir en las nubes gigantes una dirección de lo que tú tienes que hacer. Dios lo puede hacer. Dios es soberano y Él hace lo que quiera. O Dios puede, en la noche tú durmiendo, tú tener una revelación de Dios y Él hablarte cara a cara. Dios es soberano, Dios puede hacerlo si Él quiere. Pero Él ha decidido un medio de darte sabiduría un poco más común. Y esa sabiduría está al alcance de todos. Es su palabra. Si tú quieres sabiduría de Dios en tu vida, mi hermano, no te queda otra que leer su palabra, que estudiar su palabra, que entender su palabra. El Espíritu Santo usa esa palabra que ya tú has leído para cuando estés en situaciones difíciles. Señor, ¿qué hago? El Espíritu Santo te recuerda la palabra, y si eres obediente a lo que esa palabra te dice que hagas, pues vas a transitar en el camino de la vida, en el camino del gozo. Tan sencillo como eso. No hay que inventar la quinta, o no hay que encontrar la quinta pata del gato. Pero mis hermanos, la tentación florece en un pensamiento inconstante, en un pensamiento que se deja engañar.
Por eso el versículo 16 empieza: mis queridos hermanos, no se dejen engañar. Recuerden, perdemos la batalla ¿dónde? En la mente. Si creemos la verdad y obedecemos la verdad, vamos bien. Si no, ya la batalla está perdida. No se dejen engañar. ¿Por qué Santiago está diciendo esto? Toda buena dádiva o todo regalo perfecto, toda bendición perfecta, todo lo que tú y yo tenemos en la vida, que sea bueno, sea lo que sea, descienden de Dios. Descienden de lo alto, donde está el Padre que creó el sol y la luna. Donde toda bendición, por muy pequeña que sea, viene de ese que es tan poderoso que creó todo el universo. Es lo que Santiago le está diciendo. Y quien no cambia. ¿Qué bendición podían tener esas personas que estaban siendo perseguidas? Esas personas que estaban siendo sacadas de sus casas. Esas personas que estaban sacando en los términos de hoy, haciéndole bullying y más allá del bullying. ¿Qué bendición pudieran tener ellos? Pregunto. La que tuvieran, la tienen de su Padre que no cambia. ¿Qué bendición puede tener una persona ahorita que esté luchando con un cáncer, que Dios no lo haya sanado y que sabe que está próximo a morir? A lo mejor esa persona puede ver la vida muy negra, pero lo que Santiago nos está llamando a hacer a ti y a mí es ver la vida con la sabiduría de Dios. Es ver la vida a la vista de Dios, a la perspectiva de Dios, no a la de nosotros. No una perspectiva terrenal, no una perspectiva que en algún momento va a terminar, sino a la perspectiva de Dios, en lo que Dios está haciendo y trabajando en ti y en mí. La buena noticia de Dios es que Él no cambia. Él no cambia. Entonces, cuando surjan problemas, ¿qué tenemos que hacer? Si te quedaste solamente con eso hoy, ya estoy contento, ya puedo dormir como un niño. Cuando estemos en problemas, cuando no sepamos qué hacer, cuando tengamos en la mente qué debo hacer, ¿qué debemos hacer? Pedir sabiduría. ¿En dónde vas a encontrar esa sabiduría? En su palabra. La sabiduría es para afrontar las pruebas. Solo puede venir de Dios, no hay otra. ¿Qué hago? Dios te va a responder. Mis hermanos, la victoria se obtiene al pensar en lo bueno. Dice la Biblia. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo que es justo, todo lo puro, en todo lo amable, si hay algo de buena reputación, si hay algo digno de admirar, piensen en eso. Hay un autor desconocido que dice: siembra un pensamiento y vas a cosechar un acto. Lo que tú piensas, ahí va a salir un acto. Si siembras un acto, vas a cosechar un hábito. Si siembras un hábito, vas a cosechar un carácter, que es lo que Santiago está diciendo. Que las pruebas, si perseveramos en ellas, nos van a dar un carácter maduro y perfecto. Y si siembras un carácter, vas a cosechar un destino. ¿Qué destino estás cosechando ahorita? Horacio luego conoció el Job moderno, conoció a un pastor que se llamó Moody. Y Moody fue de bendición para su familia. Y por el ministerio de ese pastor, ellos decidieron ir para Israel a vivir, a fundar una colonia que se llamó Colonia Americana. Y ahí tuvieron un ministerio que empezaron a predicar el evangelio a cristianos y no cristianos, a judíos y musulmanes, todo el que estuviera ahí, a darle alimento también a los niños. Y ella y su esposa tuvo un papel muy importante en ese ministerio de misericordia, de compasión. Y ayudaron a muchísimas personas. ¿Y saben qué? La bendición de esos niños, la bendición de esas personas, ¿a través de quién vino? Vino a través de dos personas que en su momento Dios las rompió. Que Dios les quitó lo que tenía. Y ellos pudieron entregarse a Dios y pudieron ser de bendición.
Muchas veces nosotros somos bendecidos con personas que Dios ha roto y ha reparado. No pares el ciclo. Sé tú también de esas personas que Dios rompe, que piden sabiduría en las pruebas y que después son de bendición para otras personas y ayudan a sanar a personas que están rotas. Que podamos ser agentes de bendición aún en medio de nuestro quebrantamiento. Mi hermano, es lo que yo deseo para ti y para mí en esta mañana. Vamos a orar para terminar.